Es un verdadero placer estar con ustedes, hermanos. Gracias al Señor. En esta noche hemos podido llegar, mi esposa, mi hijo Daniel, aquí a nuestra iglesia Túpac Amaru de Villa, para poder continuar las celebraciones de los 37 años de existencia de predicar la palabra de Dios aquí en Túpac Amaru de Villa. Al igual que ustedes, nos sentimos muy contentos, muy gozosos, porque es la obra de Dios, hermanos. Es lo que Dios nos ha dado en este lugar para bendecir su nombre. Es su iglesia, hermanos, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche también estamos muy contentos porque hemos venido acompañados por una hermosa familia. Quiero por favor suplicarles que oren por Rafael y su esposa Fanny. Ellos son nuevecitos, recién los hemos conocido hace poco y se están congregando hace poco nada más, así que están ellos experimentando los primeros pasos en nuestra iglesia. Y quiero que oren mucho por ellos, por favor. Y Rafael me dijo, no, pastor, yo puedo ayudarles. Y entonces hemos pedido que ellos nos traigan. Ellos tienen una movilidad. Entonces dijimos, gracias a Dios por esto, ¿no? Es una bendición. Y ellos, quiero que oren también por sus hijos. Y son una familia que necesita mucho, pero mucho de nuestras oraciones, pero sobre todo de la ayuda de Dios. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces vamos a confiar en que Rafael y Fanny puedan, en el nombre de Dios, puedan tener toda la fe y puedan seguir adelante. Rafael, desde aquí te digo, sigue adelante porque nuestro Dios quiere lo mejor para ti y tu familia. Hermanos, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Los veo bien, parece que estuvieran de cumpleaños, hermanos. Están bien, están sonrientes, y eso que todavía están en el segundo día, porque imagínense el domingo, esto sí ya vamos a tirar la iglesia por la ventana, ¿no? Entonces está bien, hermanos, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a nuestro pastor Richard, a nuestro pastor David, por darme la oportunidad de poder compartirles primero algunas bendiciones que Dios está haciendo en Villa Sabor. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar algunas bendiciones, hermanos? Sí, porque las bendiciones de nuestro Dios son hermanos, hermosas, ¿saben, hermanos? Para un cristiano no hay nada malo, hermanos. Aun cuando hay adversidades, Dios nos está enseñando, Dios nos está queriendo hablar a nuestros corazones, de repente para que podamos crecer, madurar o para que podamos ser muy bendecidos. Entonces, hermanos, gracias por los testimonios. Quiero dar testimonio de que la obra de Dios en Villa Salvador no es fácil. Estoy seguro que acá tampoco es fácil, pero con la ayuda de Dios continuamos, hermanos. Estamos siguiendo adelante. Quiero darle las gracias a todos ustedes que con los que podemos contar por nuestra familia. Nosotros no somos nada merecedores de todo el aprecio y el cariño que ustedes tienen por nosotros y sobre todo por Dios, y al poner ustedes sus oraciones y también al ayudarnos con sus ofrendas misioneras, de verdad, hermanos, son ustedes una gran ayuda para nosotros. Nos sentimos muy respaldados, nos sentimos muy animados de continuar la labor que Dios nos ha dado allá en Villa El Salvador. Como ustedes sabrán, nosotros estamos trabajando en un lugar que se llama Sexto Sector de Villa El Salvador, y nuestra iglesia se llama El Fundamento, y desde El Fundamento hemos podido participar en la obra misionera en Villa El Salvador, con algunas obras anexas, y gracias a Dios, hermanos, que también tenemos colaboradores, otros pastores misioneros que están trabajando juntamente con nosotros, porque la obra de Dios no se puede hacer solo, hermanos. Es el trabajo de todos, de toda la iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del líder, la iglesia es de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, levanta obreros. Gracias a Dios, hermanos, que se están levantando obreros, pero aunque faltan muchos más obreros. Entonces quiero animarles, hermanos, a que sigan orando por Villa Salvador. Los que conocen saben que es un populoso distrito que tiene más o menos 800,000 personas. Y parte de esa necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces necesitamos orar
para que Dios nos dé la oportunidad de seguir ampliando más, abriendo más iglesias, levantando más obreros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También estamos trabajando con un ministerio que se llama Vidas que Valen, que es el ministerio de ayuda a personas con discapacidad. Ustedes saben que esto tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestra familia, así que lo poquito que podemos colaborar para ayudar a estas personas lo hacemos con mucho gusto, aunque a veces nos faltan fuerzas, aunque a veces nos faltan recursos, pero lo poco que podemos hacer lo hacemos con mucho gusto, hermanos. Entonces, gracias por sus oraciones, que son un gran respaldo para nosotros. Quiero dar testimonio de, seguramente algunos de ustedes están interesados en saber cómo está Aarón. Nuestro hijo Aarón, gracias a Dios, hermanos, con él estamos tomando una nueva aventura más. Yo no sabía, hermanos, que a la edad que tengo, 25 años, de creyente, bueno, todavía soy un aventurero. Bueno, la verdad, hermanos, que Dios es un Dios tan bueno que nos da la oportunidad de seguir vivos, y parte de esa vivencia lo hace a través, a veces, de problemas o de adversidades. Y a veces, hermanos, yo conocí, ayer conocimos mi esposa y yo, aquí en el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, acá en Chorrillos, conocimos a un niño, que él tiene 10 años, su nombre se llama Brian. ¿Y qué tiene de especial este niño? Este niño, cuando tenía 8 años, 8 añitos nada más, se subió a una moto donde manejaba un muchacho de 13 años. Entonces un chiquillo de 13 años, a la loca, yo no sé dónde estaría el papá que le dio la moto para que manejara, pero estaba manejando y en un descuido no pudo manejar, no pudo hacer bien el equilibrio, así que la moto se salió del carril y se iba a voltear. El jovencito de 13 años saltó y se salvó, y el niñito de 8 años salió disparado, se cayó al suelo y encima de él se cayó la moto. Entonces ese niño, hermanos, y ¿dónde le cayó la moto? El peso de la moto, en la cabeza, hermanos. Y entonces todos pensaban que ese niño iba a morir, y no murió, hermanos, no murió. Ahora tiene 10 años y ha quedado en un estado vegetativo. Entonces yo estaba pensando y yo decía, Señor, ¿por qué tengo estos problemas, estas dificultades? Ahora mi hijo Aarón tiene ciertas complicaciones, y yo me estaba un poco quejando de repente, ¿no? Humanamente yo les hablo, ¿no? Pero ayer el Señor me enseñó algo, hermanos. Me enseñó que cuando uno no sabe agradecer o no sabe contentarse en la situación que está atravesando, a veces no valora que hay situaciones de otras personas que tienen peores situaciones y no se están quejando. La mamá de este niño de 10 años en estado vegetativo me miró como yo cuando yo estaba jugando con Aarón, y ahora Aarón boxea. Entonces yo estaba dejándome golpear por Aarón, porque él no podrá caminar, pero sus manos son bien rápidas, ¿no? Entonces, y ahí estaba que me ganaba, y como todo buen papá yo me dejaba ganar, ¿no? Y la señora me estaba mirando, y ella se reía y estaba llorando. Yo le dije, ¿pero qué pasa, señor? ¿Por qué llora? Y entonces me mostró al niño. Y este niño quedó mal, y Dios me enseñó que debo seguir orando, que debo seguir agradecido a Dios por mi vida, y aún a pesar de que esté pasando situaciones difíciles, debo entender que hay personas con muchas situaciones mucho más difíciles en la vida. Mi deber como pastor es de seguir predicando y no estar quejándome. Mi deber de creyente es de seguir predicando la palabra de Dios, porque para eso Dios nos ha llamado, y no estar quejándome de mi condición de creyente o de mi condición de persona. Debo seguir agradeciendo al Señor. Así como el apóstol Pablo, que dice que él dijo, ¿no? Para mí el morir es ganancia, ¿no? Para mí ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Él se consideraba muerto para él y vivo para Cristo. Entonces, así debe ser, hermanos, y quiero dar gracias a Dios por esto. Entonces, Aarón lo estamos llevando al hospital del niño y también al hospital INR para sus evaluaciones. Él tiene unas complicaciones a la coxis, a la pelvis. Como él ha crecido, ya es un adolescente, se ha estirado más, pero sus huesitos se han crecido mal. Entonces eso no le está permitiendo sentarse. Entonces vamos a hacer un correctivo, una más de las operaciones que él necesita para seguir adelante, hermanos. Por eso les digo, hermanos, que esto es una aventura más que Dios nos está dando, y yo solamente les suplico a Dios que nos siga dando fuerzas. No le pido que nos quite la prueba, pero si Él quiere que lo haga, pero si no nos la quita, solamente le pido eso, que nos dé fuerzas, que nos dé capacidad de seguir adelante, y si tenemos que servirle aún en estas situaciones a nuestro Señor, que lo hagamos contentos, alegres, hermanos, y también sabiendo que no estamos solos, que tenemos un gran Dios que está con nosotros, y que también tenemos amigos como ustedes que son maravillosos, que están ustedes orando por nosotros. ¿Amén, hermanos? Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche, y les invito por favor a abrir en sus Biblias y al mismo tiempo ponerse en pie. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, por favor. El tema de esta noche que he traído para ustedes se titula Cumpliendo la misión con obediencia. Cumpliendo la misión con obediencia. Hermanos míos, hay una gran misión que Dios ha dado a la iglesia, y felicitaciones una vez más por los 37 años que ustedes están celebrando aquí en nuestra iglesia Tupac Amaru de Villa. Qué bueno, hermanos, qué bueno que se esté celebrando, y espero que Dios dé muchos 37 años más a esta iglesia, hermanos. Pero hay un propósito que es sobre todos los propósitos para nuestra iglesia Tupac Amaru y para toda la iglesia del Señor Jesucristo, y esto es, hermanos, cumplir la gran comisión. Hermanos, nosotros, nuestro deber como iglesia, hermanos, es predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Esto significa, hermanos, que debemos de predicar la palabra de Dios. Esto es la misión, la gran comisión que Dios nos ha dado. Pero en esta noche quiero predicar acerca de cómo podemos cumplir la gran comisión con obediencia. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión con obediencia? Si nosotros no somos obedientes a Dios, no vamos a poder cumplir esta gran comisión. Y hoy quiero hablarles algunos aspectos de la obediencia, de cumplir la gran comisión. No es fácil ser obedientes a Dios si nosotros nos portamos carnalmente o no estamos dentro del plan de Dios. Así que es importante, hermanos, que debemos entender que Dios quiere que seamos obedientes, hermanos, como buenos hijos. Vamos a orar antes de meditar en la palabra de Dios. Señor, te agradezco en esta noche por la oportunidad de estar delante de tus hijos aquí en Tupac Amaru de Villa. Gracias, Dios, por tu iglesia aquí, que está cumpliendo un aniversario más. Gracias por la predicación de la palabra, Señor, que tú has dado a tus hijos aquí en este lugar. Señor mío, bendícelos, ayúdalos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Padre Santo, también bendice esta porción de tu palabra. Señor, abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones. Y de manera especial te suplico, Señor, que tú perdones nuestras vidas, y que si hay algo, Padre Santo, en nuestros corazones en esta noche que nos perturba, que nos malogra, que no nos permite, Señor, tener una buena relación contigo, Señor, por favor, en tu nombre, Señor, te suplico que nos ayudes a quitarlo, Padre. Tú tienes el poder para limpiar nuestras vidas, tú tienes el poder para sanar nuestras heridas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. El libro de Lucas tiene el título, capítulo 5, el título de la pesca milagrosa, y de ahí queremos estudiar algunos aspectos acerca de
de cómo podemos cumplir la gran misión que Dios nos ha dado con obediencia. Vamos al versículo 6 para introducirnos y luego ustedes pueden sentarse. Dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una vez más, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tomen asiento, por favor. Este es un suceso que la palabra de Dios narra acerca de una circunstancia en que el Señor Jesús se va a acercar a un grupo de pescadores. Y en medio de ellos estaba un personaje muy famoso que para nosotros, muy conocido, que se llama Pedro. Más adelante vamos a conocer las bondades de Pedro, pero en este momento Pedro estaba, ¿qué cosa? Pescando. Él y sus amigos estaban pescando. Y dice que ellos habían pescado, ellos habían estado trabajando toda la noche, pero no habían luego pescado nada. Y ahí se aparece el Señor Jesucristo y les da ciertas órdenes y dice que Pedro, que al principio un poco incrédulo, pero al final obedeció al Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué pasaba aquí? Que ellos no habían pescado nada en sus fuerzas, habían trabajado toda la noche en sus fuerzas, pero no habían pescado nada. Ahora el Señor Jesucristo va a darles una orden, va a decirles cómo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Y al principio un poco escéptico Pedro, pero después obediente, obedeció, dice al Señor Jesucristo, y luego se produjo el gran milagro, hermanos. Se produjo el gran milagro. Se produjo que muchos peces, cientos de peces cayeran en las redes de estos pescadores, que al principio escépticos, pero ahora estaban viendo las maravillas de Dios. Estaban viendo lo que Dios había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque habían sido obedientes. ¿Cuántas cosas, hermanos míos, pueden pasar en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a Dios? ¿Cuántas cosas, hermanos, no van a pasar en nuestras vidas porque nosotros no somos obedientes a Dios? Entonces, hoy quiero hablar, hermanos, de algunos aspectos acerca de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo en cuanto al tema de la misión, en cuanto al tema de predicar la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que la misión de predicar el Evangelio no es una opción, no es una sugerencia, no es una invitación. Es un mandato, hermanos. Es un mandato. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea que significa que es una orden, hermanos. Y cuando nosotros entendemos que por una orden, es algo que tenemos que acatar, es algo que tenemos que obedecer, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, hay hermanos en nuestras iglesias, no estoy hablando específicamente de aquí, hay hermanos en las iglesias en general que no son obedientes, hermanos. No quieren obedecer el mandato de la palabra de Dios. Y piensan de que este mandato solamente atañe a los líderes de la iglesia o a las personas que quieren involucrarse. Pero esta orden, hermanos, está dada a toda la iglesia. ¿Amén, hermanos? No es una invitación cualesquiera. Primeramente lo hace el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo es la razón de nuestra fe. Él es el motivo por la cual estamos reunidos aquí. No estamos aún ni siquiera reunidos porque vamos a celebrar 37 años. Estamos reunidos aquí porque en medio de los 37 años Jesucristo nos dio vida, hermanos. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, hermanos. Él nos salvó, Él nos ayudó, Él nos dio la paz que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos compartir esa paz con otras personas? ¿Por qué nosotros no podemos, hermanos, compartir y dar testimonio de que Jesucristo es el pan de vida, hermanos? Entonces, este mandato, hermanos, no es una mera invitación, no es una mera sugerencia, es una orden, y las órdenes, hermanos, se cumplen. Entonces, quiero hablar acerca de algunos aspectos, les mencionaba. Número uno, necesitamos obedecer con sujeción.
Los que están apuntando, por favor, necesitamos obedecer con sujeción. La palabra sujeción significa que debemos de obedecer acatando la orden. En el ejército o en la vida militar se dice que hay que obedecer sin duda ni murmuración. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes quien está mandando, quien está ordenando. Amén, hermanos, no es cualquier persona. En el versículo 4, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está la orden del Señor Jesucristo para Pedro. Recuerden que Pedro no había pescado, él y sus compañeros no habían pescado toda la noche. Habían trabajado y no habían pescado nada. Qué frustrados se habrán sentido estos pescadores después de toda la jornada. Yo creo, hermanos, que uno de los oficios más difíciles que puede haber en la vida es la de ser un pescador. Porque pescar, hermanos, no es fácil. Debe ser un arte, el pescador debe entender, hermanos, una serie de técnicas, debe tener unos recursos, herramientas, accesorios especiales para poder pescar, dependiendo qué tipo de pescado quiere pescar. Entonces, estos pescadores estaban trabajando toda la noche y a pesar de sus grandes esfuerzos no habían pescado. De repente habían pescado un resfriado, pero más que eso no habían pescado. Entonces, ellos estaban de repente un poco desanimados y ahí se aparece el Señor Jesucristo. Y les va diciendo una orden y les dice: boga mar adentro. La palabra boga significa, hermanos, remar. Es decir, entonces Jesús le está diciendo: rema mar adentro. Y esa era la estrategia, la forma como Dios quería enseñarles algo. Les invita: remen mar adentro y echen vuestras redes a pescar. Comparando nosotros con el mandato del Señor Jesucristo a Pedro, nosotros como iglesia también, hermanos, debemos, al igual que Pedro, obedecer. Debemos de acatar la orden de Dios. Hay a veces que nosotros no queremos hacer un esfuerzo mayor y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de acuerdo como hemos aprendido o de acuerdo como hemos venido haciéndolo. A veces, hermanos míos, Dios nos está invitando a sacrificar, a esforzarnos un poquito más. Remar mar adentro significa de repente saborear un poco más ciertos peligros de la naturaleza en el mar. Y eso, hermanos, eso compromete, eso, hermanos, significa que tenemos que esforzarnos un poco más. Pedro lo hizo, y cuando Pedro lo hizo, fue obediente. ¿Cuáles fueron los resultados? Cientos de pescados. Sus redes, dice, ya no podían contener la cantidad de pescados. Hermanos, dice que ya las redes se rompían, hermanos, de tantos peces que había, hermanos. Ahora, simbólicamente, hermanos, los peces, hermanos, ¿qué cosas representan, hermanos? Las almas, hermanos, que nosotros como creyentes necesitamos pescar. Necesitamos compartir la fe para que a nuestras iglesias, hermanos, puedan llegar cientos, miles de personas. ¿Para qué? Para que adoren el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno, hermanos, necesitamos obedecer con sujeción. ¿Es usted sujeto, hermanos? ¿Está usted sujeto a la palabra de Dios? ¿O está poniéndole pretextos para predicar, para compartir el evangelio? ¿Es usted una persona obediente, hermanos? ¿Es usted una persona que obedece con sujeción? Hermanos, Dios nos invita en esta noche a obedecer al Señor con toda sujeción. En el versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La obediencia que sigue, hermanos, es la obediencia con fe. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada.
pero ahora lo vamos a hacer en tu nombre. Eso significa, hermanos, que ahora estaba cambiando, hermanos, su forma de trabajo, y ahora lo iba a hacer según la palabra de Jesucristo, según la palabra de Dios. ¿Cómo estoy viviendo hasta ahora? De repente hasta ahora estoy viviendo bajo mis fuerzas, bajo mis conocimientos, bajo mis experiencias, pero no le he dado la oportunidad en mi vida a que Jesucristo sea el gobernador de mi vida, a que Jesucristo sea el que gobierne mi vida. Ahora voy a darle al Señor Jesús mi vida, la vida de mi familia, para que sea Jesús el que gobierne mi hogar. Eso se llama fe, hermanos. Pedro podría haber apelado a su experiencia, él era un gran pescador. Podría haber apelado, hermanos, a su talento natural de pescador. Podría haber apelado a cualquier cosa, inclusive podría haber refutado la orden del Señor Jesucristo y poder haber dicho: maestro, tú eres bueno enseñando acerca de las cosas de Dios, pero de pescar yo soy mejor. Pudo haberle dicho, pero él no dijo, se calló. Cayó él y obedeció, porque lo hizo con fe. Él obedeció con fe. Hermanos, cuando nosotros tenemos fe, recuerden que la fe no solamente es un recurso del cristiano, es, hermanos, el fundamento de nuestra vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús nos está enviando para predicar el evangelio, sea aquí, sea en el resto del Perú o hasta lo último en la tierra. Es Jesús. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? Tener fe. Fe en que Jesús no se equivoca. Amén, hermanos. Jesús nunca se va a equivocar, hermanos, cuando Él nos está enviando a predicar la palabra de Dios. Pedro dijo, no hemos pescado nada, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero ahora en tu nombre, en tu palabra, lo vamos a hacer. Entonces, nuestro deber, amados hermanos, como iglesia del Señor, es seguir echando la semilla de la palabra de Dios. No importa, hermanos, que prediquemos, como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo y no veamos resultados. No es nuestra responsabilidad, no debe ser nuestro enfoque, nuestra motivación ver los resultados. Porque recuerden, hermanos, nosotros compartimos la palabra de Dios, esparcimos la semilla de la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Jesús, lo da Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántas personas, hermano? Quiero compartirles que cuando conocimos a Rafael no lo compartimos la palabra de Dios, hermanos, en la iglesia. Ni siquiera haciendo un aire libre. Estuvimos yendo a un grupo de pastores de los ministerios de Antioquía para La Molina, a una reunión de pastores, y nuestro hermano Rafael nos estaba llevando. Entonces ahí conversábamos y ahí nos conocimos, hermano. Entonces, hermanos, hay que sembrar la palabra de Dios y los resultados lo va a dar Dios, hermanos. No sabemos, hermanos, con qué motivación puede venir una persona que nos visita a la iglesia. Dice que en cierta oportunidad vino a la iglesia, a una iglesia, una persona y se sentó al final, dice, de la banca. Con el perdón de los que están sentados al final, no, nada contra ustedes. Y dice que estaba sentado ahí, meditando ahí, y el pastor predicaba, y ni el pastor de esa iglesia, nada con ustedes, pastores, dice que estaba, y ni siquiera el pastor le saludó. Ni el diácono, nadie le saludó, y el hombre seguía ahí sentado. Pero hubo alguien de la congregación, un viejito, que se le acercó, le abrazó, le animó y le proveyó la palabra de Dios. Este hombre aceptó a Jesucristo, hermanos, en el poder de Dios, aceptó a Jesucristo. Y este hombre, hermanos, ese día dio testimonio de que Jesucristo le había salvado. Y toda la iglesia dijo, amén. Pero el trabajo que había hecho el Espíritu Santo a través de este anciano fue tremendo, hermanos, porque este hombre dio testimonio de esta manera. Dijo, hermanos míos, yo vine a esta iglesia para despedirme de la vida. Yo dije, voy a escuchar un buen sermón, voy a cantar unos lindos cánticos y me voy a suicidar, porque ya mi vida no vale nada. Ya está listo el arma, ya está listo todo, así que me voy a suicidar.
Pero hermanos, justamente él vino a la iglesia, se sentó en la última banca, nadie le saludó más que un viejito que le entregó la palabra de Dios, pero por esa palabra, por la palabra del Señor Jesús, esa persona desistió de morir, más bien ahora está predicando la palabra de Dios. No se sabe, hermanos, cuán poderosa puede ser la palabra de Dios cuando nosotros predicamos, hermanos, a las personas, y no se sabe cuáles serán las motivaciones de las personas que nos visitan. No se sabe cuáles serán las motivaciones de las personas a quienes compartimos la palabra del Señor fuera. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios con fe. Con fe. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? Voy a predicar la palabra de Dios para que mi iglesia esté llena. No, hermanos. Es para llenar el reino de los cielos, hermanos. Es para poblar, hermanos, el reino de Dios en todas partes. Y ese debe ser nuestra motivación. Ahora, si las personas aceptan a Cristo fuera y se congregan en nuestra iglesia, doble ganancia, hermanos. ¿Amén o no amén? Entonces, debemos de predicar la palabra de Dios con esa esperanza. Nuestra fe debe ser en que Jesucristo convierta a las personas a través de su Santo Espíritu. Nosotros no tenemos ninguna fuerza, ningún poder para transformar a las personas, pero el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, hermanos. Él puede cambiar a drogadictos, Él puede cambiar a borrachos, Él puede cambiar a mujeriegos, puede cambiar, hermanos, a prostitutas, a cualquier persona puede convertirlo, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿quién va a predicar, hermanos? Entonces, tenemos que hacerlo con fe. Y Pedro dijo, ya me cansé de trabajar y he trabajado toda la noche y no he pescado, pero ahora lo voy a hacer según tu palabra. Según tu palabra. Qué hermoso, hermanos míos, es que nosotros podamos cansarnos de nosotros mismos y darle la oportunidad a que Jesucristo ahora haga efecto en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos que predicar con fe, tenemos que vivir con fe. Nuestros problemas no son más grandes que el amor de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, hermanos. Entonces, número 2, tenemos que obedecer con fe. Una obediencia con fe es la que nos manda el Señor. Predicar la palabra de Dios obedeciendo con fe. Número 3, en el mismo versículo 5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro tenía que sacrificar su lógica. ¿Cómo ahora un maestro que no se sabe si él sabe algo de pescar me está ordenando a que yo tire mi red en un lugar donde no tengo esa práctica? No se sabe, pero él tuvo que sacrificar esa lógica, él tuvo que sacrificar su experiencia, él tuvo que sacrificar su pensamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos invita, hermanos, a que sacrifiquemos algo de nosotros para obedecer a Dios. Dios nos llama a sacrificarnos, a predicar la palabra de Dios con sacrificio, con esfuerzo. En el mes pasado, una de nuestras obras se llama Oasis de Cristo. La iglesia se había puesto de acuerdo y habían hecho un evento, un evento público, un programa de evangelismo público en la calle. Y estaban en la mitad del evento cuando 2 ladrones con pistolas se levantaron y uno de ellos agarró al pastor Richard Jove y lo apuntó en la sien, y amenazando a toda la congregación. Y mientras que el otro estaba, hermanos, asaltando a los hermanos y a los que habían venido y robándoles sus celulares. Hermanos, esos ladrones se llevaron la laptop, la multimedia, los micrófonos y los celulares de los que estaban ahí. Y se llevaron, hermanos. Desvalijaron a una de nuestras iglesias, hermanos. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. El mundo actúa así. Ahora ya el mundo, hay algunas personas en el mundo que ya no tienen ni respeto por las cosas de Dios. Estamos enfrentando un sistema mundano más agresivo. Por eso la iglesia tiene que también ser más agresiva con las armas que Dios nos ha dado.
Y hermanos míos, se sufrió pérdida, hermanos. No importa, el pastor, gracias a Dios, está a salvo, su familia está a salvo. Nadie de la congregación sufrió ninguna herida, ningún rasguño, solo un fuerte susto tremendo, hermanos. Y gracias a Dios que esa iglesia sigue predicando, a pesar de haber pasado ese susto. Al día siguiente ya estaban predicando otra vez, hermanos. Qué lindo, hermanos, que se sacrificaron ese miedo, ese temor, vencieron y hermanos, siguieron predicando la palabra de Dios. Yo estoy muy animado, hermanos, y muy contento de tener compañeros que trabajan para el Señor, que tienen ese coraje por las cosas de Dios, como el pastor Richard Jove. Estoy muy feliz. 15 días después, hermanos, apareció en la comunidad donde está la población, donde está la iglesia, apareció un hombre muerto en medio de la comunidad. Y la población identificó que ese hombre que apareció muerto era el asaltante que había apuntado al pastor Richard Jove. Hermanos, si es justicia divina, yo no lo sé, hermanos, pero es lo que ha pasado, hermanos. Bueno, ¿cómo se va a meter? ¿Cómo podemos meternos con un siervo de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos meternos con la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos? Por eso, hermanos, la iglesia necesita seguir predicando a pesar de las amenazas, a pesar de los golpes, así como el apóstol Pablo. No importa, hermano, para él, no le importaba estar preso, no le importaba estar apedreado, no le importaba pasar hambres, desnudeces, pero estaba predicando la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros sacrificamos, hermanos, algo de nosotros para predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto nosotros estamos haciendo algo sacrificado? ¿Qué estamos sacrificando de nosotros? ¿Hay algo que sacrificamos para predicar la palabra de Dios? Bueno, en esta noche Dios nos anima también a obedecer la misión que Dios nos ha dado con un sacrificio. Número 4, en el versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, ¿qué pasó ahí? Cuando vieron que las redes estaban repletas y los subieron a las barcas y el barco estaba medio que ya se quería hundirse, hermanos, de tantos peces que había, ¿qué sintieron los pescadores? Gozo, alegría, wow, qué tremendo vaso, nunca hemos pescado tanto, qué lindo, qué chévere. Y estaban ahí contentos. Y esos pescadores, dueños de esas barcas, ¿qué hicieron, hermanos? Compartieron ese gozo con los demás pescadores. Oye, ven, pues, amiguito, ven, ayuda, mira, que hay tantos peces. Mira, qué feliz. Hay para nosotros, para ustedes y para muchos más. ¿Qué nos invita aquí, hermanos, el Señor? Que obedezcamos con gozo. Con gozo. Hermanos, cuando hacemos la obra de Dios, lo hacemos para nuestro Dios. Lo hacemos, hermanos, con alegría, no quejándonos. Ay, hay que evangelizar, el pastor ha dicho que evangelicemos, que repartamos folletos. Ah, qué pena, pero ahorita dando el mundial, el partido, ¿qué es eso? No, hermanos. Y las mujeres, ay, está dando mi telenovela, los ricos también lloran y no puedo dejarlo. Colorina, no sé qué novela están dando, pero la cosa es que yo no puedo dejar mi novela. ¿Siguen dando esa novela? No sé. Creo que estoy un poquito retrasado, pero bueno. Pero ¿qué es lo que, hermanos, dónde está nuestro gozo, hermanos? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿En qué sentimos gozo? Si nosotros no bailamos, no tomamos, no estamos juergueando, entonces ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está, hermanos? En el servir al Señor, hermanos. Si servimos al Señor, si compartimos el Evangelio, entonces, hermanos, nos llenamos de gozo. Amén, hermanos. Pero si no compartimos el Evangelio, estamos lánguidos, estamos desanimados, tristes, deprimidos, desamparados, como que ya nadie se acuerda de nosotros. Qué triste, hermanos, qué triste que un cristiano viva desanimado. Cuando hay más problemas, hermanos, más confianza en el Señor, amén. Más, hermanos, más gozo.
El gozo no es lo mismo que felicidad, porque uno puede ser feliz con pollo a la brasa. ¡Ah, qué rico pollo! Si es parte pierna, mejor, ¿no? Pero esa felicidad se va al toque, hermanos. Otros sienten felicidad con un ceviche, otros con un rico tacu-tacu. Bueno, no sé cuál es tu felicidad, pero esa felicidad es efímera. Hermanos, el gozo se da, hermanos, en nuestras vidas a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, uno sigue sintiendo el gozo, porque, hermanos, el Señor nos da una perfecta paz. El gozo no viene del pollo a la brasa, hermanos. Muchas mujeres están, ay, ya no me ama mi esposo, ya no tengo gozo. Es amor al pollo a la brasa, es amor a los chicharrones, y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Hermanos míos, el verdadero gozo solamente nos puede dar Cristo Jesús, hermanos. Entonces, qué lindo, hermanos, que cuando la iglesia está sirviendo, está trabajando, está compartiendo el evangelio, está predicando, nosotros estemos agradecidos. Gracias. Ya el pastor David está y yo lo he visto ahí en el internet predicando ahí en los colegios. Yo digo, amén, gracias a Dios. Está haciendo lo que yo no estoy haciendo, pero me da gozo y me anima. Dijo, si el pastor David puede, yo también puedo. Me voy a los colegios. Entonces nos animamos, hermanos, porque es la obra de Dios, hermanos. Ya de pronto ya David, hermano Eduardo y todos los hermanos salimos a testificar, salimos, hermanos, a compartir el evangelio. O ahí los compañeros de trabajo, donde estemos, las compañeras, los compañeros, dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Qué maravilloso, hermanos. Pero eso, hermanos, es compartir el evangelio sintiendo el gozo del Señor. Pero una persona que no tiene gozo, ¿qué va a compartir, hermanos? ¿Qué va a compartir, hermanos? ¿Con qué autoridad va a decir, sí, el Señor me ama? Si no está sintiendo el amor de Dios. Sí, el Señor es poderoso, si no está sintiendo el poder de Dios. Entonces, amados hermanos, necesitamos compartir la palabra de Dios con gozo, con ánimo. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, todavía tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, de ejemplo tenemos en los primeros cristianos, perseguidos, hermanos. Pero mientras estaban siendo perseguidos, estaban predicando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces nosotros también debemos de compartir y predicar la palabra de Dios. En el versículo 8 y 9 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué sintió el apóstol Pedro más adelante? ¿Qué sintió Pedro cuando vio el milagro que Jesús hizo? ¿Qué sintió, hermanos? Temor. Sintió respeto por Dios. De repente, hasta ese entonces, Pedro tenía una actitud diferente para las cosas de Dios. Pero ahora, al ver la maravilla de Dios, al ver el milagro que Dios había hecho, Pedro estaba teniendo respeto. Eso significa, hermanos, que tenemos que obedecer a Dios con humildad, con respeto. ¿Somos respetuosos de las cosas de Dios? Recuerden, hermanos, que este edificio es de Dios. La iglesia, todos nosotros somos de Dios. Amén, hermanos. Nuestras familias son de Dios. Todo. ¿Qué podemos decir que es de nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado, hermanos? Todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser respetuosos, agradecidos. Y si somos respetuosos, agradecidos, entonces vamos a tener ganas de predicar el evangelio. Vamos a tener deseo de compartir el evangelio. Si somos humildes. Pero si somos soberbios, altaneros, egocéntricos, como que ya lo sé todo, ya no necesito aprender más, yo no necesito predicar el evangelio, ya prediqué a muchos ya. Nunca nos debemos de cansar de predicar el evangelio de Jesucristo. Nunca, hermanos. Eso no es solamente para los ganadores de almas, es para todos nosotros. Debemos de obedecer a Dios, predicando el evangelio con respeto, con humildad. Pablo decía,
Ay de mí si no predico el Evangelio. Y si predico el Evangelio, no tengo de qué jactarme. Es para Dios. Gracias a Dios. Me da la oportunidad de predicar la palabra de Dios. No esperemos, hermanos, estar en una silla de ruedas. No esperemos, hermanos, estar en una camilla. No esperemos, hermanos, estar al borde de la muerte para recién sentir el deseo de predicar el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio con humildad. Si el Señor nos está bendiciendo, amén, compartamos la bendición predicando el Evangelio. De muchas maneras, orando, ofrendando, oyendo. Debemos de predicar el Evangelio a toda criatura, pero tenemos que hacerlo con humildad. Y número 6, versículos 10 y 11, dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Subraye, por favor, dejándolo todo. Mira esta hermosa frase. Qué manera de obedecer al Señor Jesús. Estas personas vieron el milagro. Estos pescadores vieron a Jesús haciendo el gran milagro. Ahora, en forma respetuosa, obedecieron. Pero dice que dejándolo todo, ya no les importó sus barcas, no les importó los peces, no les importó nada. Ahora lo que les importaba era seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Hermanos, y hay algunas cosas que a nosotros nos impiden como iglesia seguir a Jesús. A veces los prejuicios. Esos prejuicios o paradigmas que a veces están en nuestras mentes, a veces están en nuestros corazones. Y pensamos que predicar la palabra de Dios es un asunto solo de pastores. Es un prejuicio, es un paradigma, es una forma de pensar, y eso es equivocado. Eso no es verdadero. La palabra de Dios debe ser predicada por toda la iglesia, por todos nosotros. A veces, hermanos, no predicamos la palabra de Dios por pereza. Somos flojos, tenemos flojera. Ay, sí, pero para otras cosas sí somos valientes, somos rápidos. Pero para predicar la palabra de Dios, esto pasa en mi iglesia también. Y no sé si pasa aquí, pero en la mayoría de las iglesias pasa esto, que cuando vamos a evangelizar o como decimos, vamos a compartir la palabra de Dios, solo se aparecen un grupito nada más. Pero los demás, no. ¿Qué dicen? Estoy ocupado, no tengo tiempo, no puedo, etcétera, etcétera. Bueno, si eso es verdad, amén, pero si no, que no sea por pereza. Que la pereza no nos gane, hermanos. No podemos ser cristianos flojos, haraganes. No podemos ser cristianos mentirosos. Tenemos que ser verdaderos. Hermanos, si yo no sé predicar el Evangelio, pero puedo dar testimonio, hermanos. Yo puedo testimoniar lo que Jesús ya hizo en mi vida. Así que, hermanos, no debemos de tener pereza para predicar el Evangelio. A veces no predicamos el Evangelio por un alto intelectualismo. Somos tan intelectuales, somos tan sábelotodos, que ya no queremos predicar. Ya no, que las almas vengan así nada más porque yo soy un gran maestro. ¿Eso será verdad, hermanos? No, hermanos, debemos de predicar el Evangelio, hermanos. Tiene que gastarse en nuestros calzados, hermanos. Tiene que gastarse en nuestras fuerzas. Tenemos que caminar. Recuerden al Señor Jesucristo. En Él tenemos ejemplo. Dice que Él recorría las ciudades, los pueblos, predicando la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Enseñando la palabra de Dios, sanando a los enfermos, alimentando a los pobres, a los que tenían necesidad. Entonces su ministerio era un ministerio completo, un ministerio integral. Pero él salía, hermanos. Entonces nosotros tenemos igual, hermanos, que salir, tenemos que compartir el Evangelio. Este no es un asunto de intelectualismo. Esto no es un asunto de saber. ¿Cuántos de nosotros sabemos que predicar el Evangelio es un mandato de Dios? ¿Amén, hermanos? Pero ¿cuántos lo obedecemos? O sea, saber no significa que ya lo estamos haciendo. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen años en la fe? 7 años, 10 años, 15 años.
Y Dios le llamó a ser pescadores de hombres. ¿A cuántas personas habrá pescado? Entonces, hermanos, necesitamos quitarnos de nosotros esos prejuicios, la pereza, el intelectualismo, o la falsa, o la religiosidad. O a veces pensamos o a veces no predicamos el evangelio por temor. No, yo qué voy a hablar, qué voy a decir. No, yo no tengo experiencia, entonces tenemos temor. Entonces, hermanos míos, a veces necesitamos ir con alguien a predicar el evangelio, alguien que sepa, nuestro pastor, nuestro líder, un hermano mayor en la fe. Hermana, Dios me está guiando a predicar, ¿me puedes llevar, por favor? Enséñame. Pero hay que pedirles, hermanos, pedir y se os dará. No podemos quedarnos con las ganas de predicar. Si tenemos ganas de comer un ceviche, ¿qué hacemos? Comemos. Y si tenemos ganas de evangelizar, ¿qué hacemos, hermanos? Evangelizamos, hermanos. No podemos quedarnos con las ganas, hermanos. No podemos quedarnos, tenemos que predicar el evangelio. Entonces, amados hermanos, necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. En el asunto de compartir la palabra de Dios, no podemos tener excusas. Necesitamos obedecer a Dios. ¿Cuál es tu excusa, hermanos? ¿Cuál es mi excusa en esta noche? ¿Qué excusa le voy a dar? Si el Señor Jesús viene en esta noche y me dice, hijo, estás predicando mi palabra, ¿cuál va a ser mi excusa? ¿Cuál va a ser tu excusa, hermanos? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque nos has dado el más grande de las misiones, la misión de predicar tu evangelio. Y gracias, Dios, porque nos invitas en esta noche a que obedezcamos, a que no pongamos ninguna excusa para no hacerlo, Dios. Gracias por tu iglesia, Tupac Amaru de Villa, una iglesia obediente, una iglesia, Señor, que está predicando. Pero, Señor, necesitamos seguir haciéndolo, Padre. Necesitamos seguir esforzándonos, Padre, para que tu palabra siga recorriendo, Señor, para que tu palabra siga, Señor, siendo predicada. Gracias, Padre, por los hombres que lo hacen, por las mujeres que lo hacen. Yo te pido, Dios, que tú levantes más obreros en esta iglesia, más hombres de valor, más mujeres de valor, más hombres sacrificados, más mujeres sacrificadas, más hombres de fe, más mujeres de fe. Padre bendito, te damos las gracias y te pedimos, Dios, que nos ayudes, Padre, a seguir fieles con el mandato que nos has dado. Señor, si en esta noche hay alguien de tus hijos, Padre, que está tomando la decisión de predicar el evangelio, de compartir a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, por favor, Padre, ayúdalo, Señor. Cualquiera que sea el impedimento que él tenga, Señor, o que ella tenga, ayúdalo, Señor. Tú tienes todo el poder, toda la fuerza para hacerlo, Dios. Ayúdalo a vencer, Dios, sus temores. Ayúdalo a vencer, Dios, sus dificultades. Si hay alguien, Dios, que en esta noche está aquí, Señor amado, escuchando tu palabra y que aún no tiene a Jesucristo en su corazón, te suplico, Padre, que tú toques su corazón, que él pueda entregar su vida a Jesucristo, Señor, porque no hay nadie quien puede salvarle sino Jesucristo. Por favor, Padre, oro por esta persona, por estas personas, Dios, que necesitan entregar su vida, su corazón a Jesucristo. Padre Dios, oro por esta iglesia, por tu siervo Richard, por tu siervo David, por los líderes de esta iglesia, que sigan predicando tu palabra. Así con el rostro inclinado en esta noche. ¿Cuál es el impedimento para no seguir predicando? Si Dios en esta noche te está llamando a predicar su palabra, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y si tienes algún impedimento, tú puedes decir en esta noche, pastor, ore por mí. Yo quiero predicar a mi familia. Yo quiero predicar a mis vecinos. Quiero predicar a mis compañeros de trabajo. Por favor, necesito fuerza, sabiduría, necesito valor, necesito el amor de Cristo. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien? Levante su mano, quiero orar por usted. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. Yo quiero, pastor, que ore por mi vida, para que Dios me ayude, me dé valor, me dé fuerzas,
Hace años que yo conozco la palabra, pero nunca he ganado un alma, nunca he pescado un hombre, una mujer para el Señor Jesucristo. Por favor, pastor, ore por mí. Que Dios me ayude a ser un ganador de almas. ¿Habrá alguien? Levante su mano, quiero orar por usted. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Voy a invitar al pastor David, por favor, para que termine con la oración.